Buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano que se transmite por este subcanal 24 Horas Noticia Internacional desde nuestra plataforma y sala de redacción en Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre el 5 de julio de 1811 en este su espacio La Historia Viva. El 5 de julio de 1811 en Venezuela ocurrió un acontecimiento que es la resultante de el acto conclusivo de un conjunto de eventos que se iniciaron en 1778, el 7 de septiembre, cuando el rey Carlos III dictó una cédula real en el Palacio de San Ildefonso, creando la Capitanía General de Venezuela, que no fue más que la congregación, armonización e integración de las 7 provincias que correspondían a la provincia de Venezuela. Esa fue la primera señal de que se estaba dando el inicio a la conformación y la creación de un Estado nacional. De tal manera que ese evento del 5 de julio de 1811, cuando se firma el acta de la independencia y se declara la independencia de Venezuela de la dominación del Imperio Borbónico Español, había sido precedido por eventos importantes. El primero fue en 1792, después de la creación de la Capitanía General de Venezuela, prácticamente 18 años más tarde, cuando dos peninsulares españoles, Manuel Gual y José María España, dictaron una conferencia en Caracas y que se convirtió en una proclama, que fue la primera manifestación con sentido ideológico donde se habló de la independencia de esta provincia de Venezuela del dominio español. Sofocada ese intento de manifestación contraria al poder español, y un poder español debilitado, España atravesaba unas peores crisis económicas y marítimas y, por supuesto, la economía española estaba diezmada, había una crisis política en el reino que se comenzó a manifestar a través de las grandes reformas borbónicas que ya estaba llevando a cabo el rey Carlos III de España. El segundo evento que ocurre es la llegada del general Miranda a las costas venezolanas en 2 intentos. Trae la bandera, trae una imprenta y se empiezan a conocer los grandes eventos que ocurrían en la Europa libertaria, los principios declarados en la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad, que no llegaban a Venezuela. Estas eran provincias que tenían vetado no solamente la lectura de libros que tuvieran como manifestación lo que venía ocurriendo en Europa a finales del siglo XVII. Otro evento importante es la convención de lo que se llamó la reunión de una mantuanía venezolana para crear la Junta Patriótica de Venezuela, ante la posibilidad de que eso diera inicio a un proceso de reorganización política y territorial que conllevaría, por supuesto, a la independencia política y militar de Venezuela. Se creó la Junta Patriótica y se nombró un gobierno, un triunvirato presidido por Cristóbal Mendoza, que dio paso inmediatamente, ese 19 de abril, cuando se depone al capitán general español Emparan del poder y asume el gobierno ese triunvirato político. Eso trae por consecuencia inmediata la convocatoria del primer Congreso Constituyente de América, que se reúne el 2 de marzo en la Casa del Conde de San Javier, donde ya se discuten las bases programáticas, ideológicas, políticas
para ir diseñando un nuevo esquema de liberación que tuvo unas fuertes intervenciones de representantes políticos de esa montaña caraqueña. Ese fue, repito, el más importante evento político de América, porque a partir de allí se desencadenaron en los países del sur y de Centroamérica el proceso independentista del gobierno español. El 2 de marzo entonces dio paso a 4 meses más tarde a la firma del Acta de la Independencia. Muchos venezolanos, muchos iberoamericanos desconocen realmente la trascendencia y la importancia que significó para América, para la América meridional española, la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, Acta de la Independencia que el libertador Simón Bolívar no firmó. Hay una gran interrogante. ¿Dónde estaba el libertador después que tuvo intervenciones políticas extraordinarias en los debates del Congreso Constituyente y en la conformación de la Junta Patriótica? ¿Dónde estaba el libertador el 5 de julio? ¿Por qué el libertador no firma el Acta de la Independencia? Es que tenía él detrás de él un nuevo proyecto político ante el fracaso de Miranda y la pérdida de la Segunda República. Posteriormente, en 1812, la capitulación del generalísimo Miranda, que tuvo por consecuencia que abandonó la designación de comandante general de las fuerzas militares de Venezuela ante la oposición de muchísimos sectores poderosos del país político y de la Iglesia Católica, quien estaba opuesta a que Venezuela llevara a cabo su independencia de España. De tal manera que este 5 de julio de 1811 fue el primer paso político que dio origen a que los mismos escribanos, juristas que conformaron el Congreso del 2 de marzo, comenzaran a redactar una nueva constitución para Venezuela para crear un Estado nacional, darle base constitucional al Estado republicano, crear las bases para una nueva nación y determinar las formas de cómo iba a ser el convenimiento entre el Estado, de ese matrimonio que hay entre el Estado y que se produjo entre el Estado y la sociedad, que fue la Constitución sancionada en diciembre de 1811. Constitución que realmente tuvo muy poca vigencia porque se desanda la violencia militar ante la negativa de España de reconocer la independencia de Venezuela, que lo viene a hacer muy tardíamente en el gobierno del presidente Carlos Sublé en 1842. De tal manera que este 5 de diciembre para los venezolanos, para los iberoamericanos, para los países que posteriormente integraron el más grande proyecto integracionista creado por el Libertador, que fue la creación de Colombia, teniendo como base republicana lo dictado en el Congreso de Angostura y posteriormente con la creación de la Constitución o Ley Fundamental de Colombia sancionada en la Villa Rosario de Cúcuta, siendo presidente de Colombia el libertador Simón Bolívar y vicepresidente el general Francisco de Paula Santander. De tal manera que este 5 de julio, podríamos decir, fue el puntillazo inicial para que nuestros pueblos asumieran la responsabilidad de conducirse por sus propios medios, de crear sus bases constitucionales, de organizarse como Estado nacional y de insertarse en el concierto interamericano con personalidad jurídica propia. Esto por el 5 de julio lo podemos considerar como el más importante evento en la América Meridional y de los países de la cordillera y de la columna vertebral de los Andes, con el más grande señalamiento, ejemplo, para que hoy tengamos las repúblicas iberoamericanas con su estatus, con sus organizaciones, con sus presidentes, con sus gobernantes, independientes de España.